contrario. La norma siempre o la ley siempre apunta es hacia esas personas que están en el cargo, se han enquistado allí y no quieren renovar la planta de personal porque no se quiere retirar del trabajo. Entonces llega lo que se conoce como la edad de retiro forzoso para que esas personas abandonen el cargo y le den paso a las nuevas generaciones. Por eso le hago la precisión que la norma no es tanto para decir que la persona está obligada a trabajar, sino para decirle, mire señor, así usted quiera, su fecha es hasta esta. Estamos hablando hasta los 70 años, la edad de retiro forzoso. Creo que esa fue la última modificación que se hizo, pero bajo la jurisprudencia. La segunda pregunta, antes de ir con Televidente en línea, es si es cierto que algún grupo de personas, en efecto, si no estamos mal dentro de esos decretos que pidió el gobierno entre el día miércoles y el día jueves, 24 decretos, 24. Uno de ellos, si no estamos mal, el 578, establece que las personas que hacen parte del régimen de ahorro individual con solidaridad, los que están pensionados con el salario mínimo, para evitar que en estos tiempos de coronavirus vaya su monto o su capital a deteriorarse o a reducirse e impedir la garantía de la pensión mínima, entonces el Estado dice que está abrogándose esa facultad y ordenó mediante ese decreto que esas personas se trasladen a Colpensiones. Nos parece que es un gasto innecesario, primero porque igual los fondos de pensiones, como decía el dueño de estos fondos, representante de estos fondos, el señor Armando Montenegro, Armando Montenegro, señor de Alcalde por los lados de Pasto, que es representante de Asofondos en Colombia, no hay necesidad y estamos plenamente de acuerdo. El Estado lo que quiere es tomar esa plata para trabajarla a él, no porque los fondos sean incapaces de seguir pagando esa pensión mínima. Estoy seguro que esos billoncitos lo que va a hacer el gobierno actual es ponerlos a funcionar por acá y de alguna manera refinanciarse, porque esta pandemia ha dejado quebradas las arcas de alguna forma y entonces necesitan recursos. Por eso ordenaron que un grupo significativo de pensionados, ojo, son pensionados, que lo hayan hecho bajo un salario mínimo legal mensual vigente, que es la mayoría de las personas, porque los fondos privados lo que más pensionan es de un salario mínimo, porque allá, recordemos, es con capital, y para que una persona devengue más de un salario mínimo como pensión en un fondo privado, tiene que haber cotizado muchísimos millones, muchísimos. Y eso hoy en Colombia sí que es bastante complicado juntar el capital que exige el artículo 64 de la ley 100. Vamos con Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias. ¿Y usted, doctor? También muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Mi nombre es Elisenia Troches, doctor Ernelio. Doña Elisenia Troches, ¿de dónde nos está llamando, doña Elisenia? De Terrón, Colorado. De Terrón. ¿Y su inquietud cuál es, doña Elisenia? Doctor, lo que pasa es que llamaron a mi esposo de Colpensiones, de la sucursal, lo llamaron para decirle que él pues que debía de presentarse o que le daban 3 opciones para darle la calificación, pero que debía de ser, sí, que él vería si escogía por videollamada o presencial o enviando la historia clínica. Entonces habíamos pues tratado de hablar con usted, pero pues no había sido posible para preguntarle qué debemos de hacer en este caso. Doña Elisenia, recuérdenos cuál es el caso de su esposo, por favor, porque usted sabe, tenemos muchos casitos en la oficina y a veces no recordamos el... Bueno, el caso de mi esposo es, primero, una de que él habíamos metido los papeles para que, a ver si lo pensionaban, porque pues le hicieron una operación, una cirugía en la rodilla, 1. 2, prácticamente él tiene una vista prácticamente perdida, pues por la otra ve por un cuarto, medio ojo, y la otra que no, en el tiempo casi, pues un poco más de un año que estuvo incapacitado,
le quedaron debiendo unas incapacidades. Correcto. ¿Cómo se llama su esposo? Flaumber Antonio Sánchez. Flaumber Alberto Sánchez, Antonio, Alberto Flaumber, no, Antonio. Antonio Sánchez, ya recordamos. Entonces le llamaron de Colpensiones a indicarle que ya estaba lista la resolución definiendo el dictamen de calificación. Ya recordamos, el señor fue calificado inicialmente, tuvo un accidente de trabajo, sin embargo entró por origen común, porque la empresa al parecer no lo tenía todavía afiliado o no reportó el accidente de trabajo hace ya muchísimos años. Y entonces lo calificaron, pero el puntaje fue insuficiente para obtener la pensión. Sí, doctor. Nosotros presentamos el recurso de apelación ante la Junta Regional y al parecer lo que le están requiriendo es para notificarle que ya se resolvió el recurso y conocer cuál es el resultado final de esta apelación, porque Colpensiones lo calificó inicialmente, pero el puntaje no alcanzó el 50% para la pensión. Eso sí, doctor. Entonces lo que queremos saber es qué debemos hacer en ese caso, porque pues la verdad pues como habíamos quedado que le comunicábamos de cualquier respuesta que dieran, entonces que pues comunicarle a usted, hacerle saber pues qué debemos de hacer en este caso, ¿no? Perfecto, no hay problema, mi señora. Esta notificación, usted me dice, hay tres formas. La una, que ustedes acudan directamente a Colpensiones. Creo que yo no tengo representación allí, no recuerdo bien. Que acudan directamente a Colpensiones a notificarse de la resolución. Dos, que se la remitan por correo electrónico donde se da ya por notificado la misma para que se interpongan los recursos de ley. Porque recordemos, primero califica Colpensiones. Como hay insatisfacción, entonces se presenta un recurso ante la Junta Regional, es donde está ahorita. Pero si notifican y la insatisfacción continúa, entonces va ante la Junta Nacional. En este caso, pues, estamos ante la Junta Regional, quien va a determinar si Colpensiones tenía o no la razón, o si por el contrario hay que revocar la resolución de Colpensiones y entrar ellos a valorar un nuevo porcentaje del señor Flaumber Antonio Sánchez. Entonces, cualquiera de las tres es válida. Si ustedes quieren, mediante una llamada por Skype, ellos le pueden notificar, pero en cualquiera de los casos le deben entregar un documento, bien sea por correo electrónico, que es lo más factible, para que se lea el mismo y se establezca qué sucedió. Cualquiera de los tres puede escoger. Yo diría, preferiblemente, que se la manden al correo electrónico, o la más rápida, que se la notifiquen a ustedes vía Skype, porque ustedes saben, Colpensiones únicamente está trabajando en estos días de coronavirus la sede de los cámbulos, y lo está haciendo con pico y cédula, es decir, el día X corresponden cédulas pares, el día Y las cédulas impares. ¿Está claro, mi señora? Sí, doctor. Otra preguntita, porque ellos como estaban diciendo de que bien fuera, si que debíamos de, si fuera por videollamada o enviando la historia clínica, pero como nosotros le entregamos todos los papeles a usted, ¿qué haríamos nosotros en ese caso? O sea, si en un caso de que nos pidan papeles, ¿cómo haríamos para No, solamente le van a pedir la identificación del señor, el número de cédula de él lo van a pedir, porque recuerde que nuestras oficinas por estos días y por orden de la cuarentena está cerrada al público y no hay atención en la misma, pero con el número de cédula del señor Flaumber Antonio Sánchez es posible que procedan la notificación. Si en su poder reposa algún papel relacionado con ello, pues es cuestión de exhibirlo, pero usualmente piden ese número de cédula, y en el caso eventual que pidan la radicación, ya tocaría entonces conseguirla a través de la oficina y se las estaría reenviando para que ustedes igualmente se la entreguen a ellos. Bien, bueno, doctor, bueno, muchas gracias. A usted, doña Elisenia. Disculpe, doctor, una preguntita. Mi esposo me está diciendo que lo de las incapacidades, al fin, eso...
Bueno, recordemos que las incapacidades las estamos tramitando vía tutela. Lastimosamente, en estos tiempos pues es un poco difícil, entonces hay que esperar un poco. Dios permita que después del 26 haya cesado esto de la pandemia y se puedan habilitar ciertos servicios que tanta gente está demandando del Estado y de las entidades privadas. Bueno, doctor, bueno, muchas gracias. Hasta luego. A usted, mi señora, por la comunicación. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. No tenemos más televidente en línea, entonces vamos a hablar. Bueno, tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, señor Palacios. Doctor, ¿Cómo me le... de nuevo Darío Urrea de Jamundí. Lo que pasa es que ya se me cortó y quedé medio en su información. ¿Se acuerda sobre lo de la pensión familiar? Sí, señor. Sí, nosotros, como yo le dije ayer, tenemos 1.550 semanas cotizadas. Sí, señor. Tenemos la edad 62 yo y mi señora tiene 58. Tenemos el nivel 1, tenemos puntaje de CISBEN 28 puntos. Tenemos 40 años de vivir juntos y Colpensiones nos negó la pensión familiar. Yo hice apelación y también nos la negaron. Entonces yo no quiero, me están ofreciendo pasarnos a los BEC, al nuevo programa, y nos dan 500.000 pesos cada 2 meses para los dos. Pero yo creo que eso es injusto, porque nosotros a puro sacrificio acumulamos todo este tiempo. Entonces, doctor, como usted me decía ayer, que sacar la historia laboral al día y llevarlo a una parte que no lo entendí bien, al INCOL, pero no sé la dirección. Nuestra dirección aparece en pantalla. Ahorita el amigo de Edinson Yantén le va a ubicar ahí la dirección donde ustedes pueden llevar a esa dirección que aparece en pantalla, pueden llevar las historias laborales actualizadas. Usted me dice que por las 1.550 semanas que tienen, le están ofreciendo a ustedes mensualmente 250.000 pesos a cada uno. Mensualmente. No, cada 2 meses, porque es con los BEC. Por eso, es decir que le están ofreciendo 125.000 pesos a cada uno mensual. Sí, señor, así es. Bueno, perfecto. Doctor, disculpe, yo, mi señora a los 45 años alcanzó a acumular 480 semanas y yo alcancé 121 y a mí me están exigiendo 250, o sea, yo hice la mitad de lo que requieren. Correcto. Doctor, si yo llevo los documentos allá, ¿usted toma mi caso a ver si se puede pelear la pensión familiar? Por supuesto, debemos estudiarle la documentación, porque una cosa es lo que observa el cliente, otra cosa es lo que el abogado va a analizarle en su historia laboral y si cumple o no con los requisitos establecidos en la ley 1580 que le decíamos de octubre del año 2012, que fue la que reglamentó o amplió el artículo 151 de la ley 100, incorporando una figura, decía, que no existe en Colombia o no existía hasta el año 2012, como lo es la pensión familiar. Usted lleva los documentos, la historia laboral, copia de la cédula de su esposa, copia de su cédula y vamos a mirar. De momento usted cumple con todas las indicaciones, cumple con la calificación del CISBEN, cumple con el número de semanas, cumplen con la edad ambos. El problema es el requisito del 25% de las semanas exigidos al momento de cumplir los 45 años. ¿Cuántas semanas tenía cotizadas cuando cumplió 45 años? Sí, doctor, la señora 480 y yo 121 de las 250 que me están exigiendo. Perfecto, eso es lo que vamos a revisar en su documentación y le damos la respuesta ya personalizada. Doctor, disculpe, pero ¿usted cree viable para seguir peleando la pensión y no aceptar lo de los BEC cada 2 meses? Bueno, si usted me pregunta a mí en este momento si acepta o no los beneficios económicos periódicos, sería un error yo decirle a usted si los admite o no. Usualmente no estoy de acuerdo con los beneficios económicos periódicos, ya le diré por qué. Pero antes de yo dar una respuesta de esa naturaleza, hay que revisar la documentación. Una cosa, repito,
es lo que le consultan a uno por acá, y otra distinta es cuando ya uno tiene la oportunidad de manipular la documentación y poder directamente percibir de ellos si hay o no lugar a una reclamación. Observando los documentos, le digo yo, el camino a seguir es este, es el más adecuado. ¿Por qué no me parece viable lo de los beneficios económicos periódicos subsidiados? Podemos ya colgar la línea, no le escucho en este momento. Sí, doctor, ¿a qué fecha podemos llevar la documentación allá de usted? Tan pronto como se levanten las medidas restrictivas del gobierno de circular, estaremos retomando nosotros las labores en la oficina. Es decir, después del 26 de abril, si hay apertura de algunas oficinas, de algunos servicios, entonces nosotros estaremos allí recibiéndole la documentación. Usted llama previamente a los teléfonos que aparecen en pantalla y ahí le agendan la cita. Aló, don Darío, no le escucho bien. Muchas gracias por su información, por su asesoría. Bueno, señor, a usted, muchas gracias a usted por comunicarse y permitir la ampliación de estos conceptos ante la teleaudiencia. Decía que no estoy de acuerdo con los beneficios económicos periódicos. Fue una figura que desde que llegó el presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002 allí a la presidencia de la República, siempre, pero siempre optó o decidió por socializar la pobreza, es decir, hacer más amplia la pobreza. Y los beneficios económicos periódicos es una clara demostración de ello, porque los beneficios económicos periódicos que fueron creados con el Acto Legislativo 01 del 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, lo que está atacando es el artículo 35 de la misma Constitución o de la Ley 100. Ataca el artículo 35 de la Ley 100, porque el artículo 35 de la Ley 100 dice que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, como está prohibido expresamente, y eso riñe contra lo que dice la Constitución en el artículo 53 sobre el mínimo vital móvil, que ni una persona no puede vengar menos. El mínimo vital móvil por jurisprudencia está tasado en eso, en un salario mínimo que para este año son 877.803 pesos. De tal suerte que como no era posible pensionar por debajo del salario mínimo porque el artículo 35 de la Ley 100 lo prohíbe, entonces el presidente de ese momento, el señor Álvaro Uribe Vélez, con el Acto Legislativo 01 del 2005, lo que hizo fue eso: creemos una figura de tal suerte que permitamos que muchos colombianos se pensionen por debajo del mínimo. A mí me parece que es una vil grosería ofrecerle a una persona por 1.550 semanas 125.000 pesitos para los dos, es decir, 250.000 pesos para los dos. Pregunta uno: ¿qué hogar en Colombia se va a sostener con 250.000 pesos mensuales? Es socializar la pobreza. Pues bien, si el adulto mayor no necesita cotizar, ojo, el adulto mayor no necesita cotizar, basta simplemente con que sea un adulto mayor, es decir, después de los 60, y carecer de recursos económicos para su sustento, y con eso solamente, a través del Fondo de Solidaridad, se le está reconociendo la suma de 75.000 pesitos, que en estos días sacaba pecho el presidente diciendo que le iban a aumentar a 80.000 pesos. Esos 80.000 pesos, antes eran 150.000 pesitos bimensuales, es decir, 75.000 pesos mensuales, hoy lo están elevando a 80.000. Es porque ese adulto mayor se presume que tiene unos hijos, un hogar, donde subsiste otra modalidad. Pero yo no sé de dónde han creído que con 250.000 pesos, para citar el caso que dice el señor Darío Urrea, él y su esposa, partamos de la base de una pareja que no tenga hijos o que no tenga quien le ayude, que no tenga bienes inmuebles, que no tenga una casa donde habitar. Pregunto yo, con 250.000 pesos pueden pagar arrendamiento, pueden alimentarse, pueden pagar transporte. A mí me parece que esa es una vil grosería lo que hacen con este tipo de reformas. Por eso
le decía a usted que reservo mis opiniones en torno a los beneficios económicos periódicos y no se puede pensar que sea algo justo para las personas. Por eso, en la famosa ley de financiamiento, siempre el presidente de turno, que por supuesto con el acudiente que está en la parte de atrás de él, siempre quiso implementar eso, masificarlo, diciendo que si la persona cumple la edad y no ha retirado entonces la indemnización sustitutiva, se lo convierten en beneficios económicos periódicos. Es decir, que lo toma Colpensiones, lo trabaja y le da cualquier cosa. Es que hay que ver que los beneficios económicos periódicos pueden arrancar con 40.000 pesos mensuales, dependiendo del número de semanas que tenga la persona o dependiendo del número de aportes. Entonces uno se pregunta, ¿una persona puede subsistir en Colombia con 45.000 pesos, con 50.000, con 80.000 mensuales? No sé en dónde están los mandatarios de Colombia, pues no cabe la menor duda que no conocen la realidad. Por eso en estos días el presidente dice que un panadero, y le pone el ejemplo, que se gane 2 millones de pesos. Quisiera tener una panadería donde le paguen 2 millones de pesos a un panadero. No la conozco. No creo que ni siquiera las más connotadas en el país paguen 2 millones de pesos. Pero a una persona por 1.000 o a dos personas por 1.550 semanas, ¿cómo le van a ofrecer 250.000 pesos para los dos? Eso no tiene presentación. Continuamos en tablero jurídico para no extendernos tanto, porque recordemos que en Colombia los líderes sociales no tienen ninguna garantía y los asesinan incluso andando con guardaespaldas. Entonces, a veces no es posible decirlo todo a través de estas cámaras por seguridad, porque no cabe duda que pueden tildarlo a uno de terrorista, y ese INRI que le ponen a uno de terrorista significa que uno puede ser en cualquier momento un objetivo militar de cualquier, no digamos más bien qué entidad, pero uno sabe que en Colombia no hay garantía de esa naturaleza. Pero mientras se pueda, hay que decir la verdad, y lo dejamos a criterio de los televidentes, si es posible pues que una persona con 125.000 pesos pueda subsistir mensualmente en un país como el nuestro. Sobre todo porque ese dinero no es una dádiva, no es una dádiva. Cuando tengamos la oportunidad de dialogar con el amigo Darío Urrea, le diría por este medio una vez, consulte con Colpensiones a cuánto equivale la indemnización sustitutiva que le van a dar tanto a usted, que tiene 900 semanas, como a su esposa, que tiene otro tanto, que tiene 650 semanas o 680. Consulte primero a cuánto equivale la indemnización sustitutiva que deben darle conforme al artículo 37. Allí le van a mutilar bastante dinero, porque lo que usted recibió como ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, es decir, el 75% que le daban a usted, o le dieron a usted, lo mismo que a su esposa, durante los 5, 8 o 15 años que permanecen dando ese subsidio a una sola persona, eso se lo van a retirar, porque eso equivale al 75%. Hoy en día, y estamos haciendo el ejercicio hace poco con unos estudiantes, de los 140.000 pesos que equivale el monto de aporte a pensión sobre la base del salario mínimo, 140.448 pesos, le corresponde hoy al empleador 105.000, al trabajador 35.000 pesos. Como el señor Darío Urrea y su esposa no tenían trabajo, no tenían empleador, ellos ponían 35.000 pesitos y el Fondo de Solidaridad Pensional aportaba los 105.000. Pues bien, esos 105.000 pesitos que se aportaban por parte del Fondo de Solidaridad Pensional no se los van a dar, los pierden. Entonces, lo que le van a dar por indemnización sustitutiva es una suma muy baja. Televidente en línea, buenas tardes. Doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muy bien, gracias. Le habla Amparo Ruiz, de aquí de Cali. ¿Cómo me le va, doña Amparo? ¿Cómo ha estado? No, pues un gusto aquí de verlo, mi doctor, se ve muy bien. Aquí estamos, los que se ven bien son ustedes desde allá, mi señora, amplificando la señal del canal C y socializando la información que aquí damos. Muchas gracias, doña Amparo. Sí, mi doctor, quisiera hacerle una preguntita, muchas gracias.
Quisiera que usted de pronto nos informara sobre algo que dijeron hoy, un decreto que sacaron de Colpensiones, que dice que a las personas que son herederas, que no se les van a dar más sino lo del mes, ¿no? Entendí. Quisiera que usted nos ampliara ese tema, pues usted que sabe. Recuérdeme, doña Amparo, que las personas que son herederas no se les va a dar ¿qué? Que les iban a dar solamente lo del mes sin ninguna otra, o sea, sin ninguna otra retribución, ¿no? Que las personas que heredaran pues la pensión, ¿no? Eso Correcto. lo dijeron hoy en el noticiero. Es decir, que las personas que tienen, pero cuando usted me dice herederos, porque una cosa es ser herederos, otra cosa es ser beneficiario de la pensión. Ah, ya sí, dijeron que los que heredaban la pensión, ¿no? Correcto, los beneficiarios de la pensión, los que heredan la pensión, sí. Exacto, sí. No les iban a dar más allá de eso. Que nos informara pues a las personas que de pronto no entendemos bien estos temas. Le agradezco mucho, mi doctor. Bueno, doña Amparo, muchas gracias a usted, mi señora, por comunicarse con nosotros. Sí. Se ve muy bien, mi doctor. Bueno, muchas gracias, doña Amparo. Recordemos nosotros que aquí en Tablero Jurídico tratamos de mantenerlos a ustedes actualizados. Decíamos que ayer se sacaron unos decretos, desconozco el que manifiesta doña Amparo, a veces son comentarios de los medios de comunicación sin que estén debidamente aprobados. No obstante, si hay un decreto que indica que solamente se le va a dar la pensión, de hecho eso es lo que se está dando como pensión, es decir, lo básico. Una pensión en cualquiera de sus modalidades no la van a revocar, no la van a cercenar, salvo lo que se ha indicado en torno a los trabajadores del Estado que tienen salarios por encima de los 8 millones de pesos, a quien se les va a hacer un descuento durante 3 meses. Pero las personas que tienen una pensión de sobreviviente, una pensión de vejez, una sustitución pensional, entre otras, esas pensiones no se ha dicho nada de tocarse, porque el decreto quedó ya establecido en donde se habla de los montos devengados para poder descontar entre un 15 y un 10% de esos valores devengados, pero son para las personas que están actualmente trabajando con el Estado. Los altos funcionarios que vengan salarios bastante robustos, después de los 8 o 9 millones de pesos hacia arriba. No creo que si una persona tiene una sustitución pensional vayan a quitarle algún aditamento. De hecho, le reitero a usted, doña Amparo, que estos gobiernos en los últimos años lo que hicieron fue quitar cualquier arandela que tuviesen por allí estas opciones, porque la pensión no venía sola, venía con el incremento del 14% por cónyuge, venía con el incremento del 7% por cada hijo en edad escolar, venía además la mesada 14, y todo eso lo fueron desapareciendo en la medida en que fue haciéndose efectivo el derecho proporcionalmente. Solamente las personas que obtuvieron ese derecho con anterioridad a la vigencia del acto legislativo pueden conservar aún su mesada 14, por ejemplo, porque esta se reconoció hasta el 31 de julio del 2011. Los que cumplieron requisitos hasta esa fecha tuvieron para reclamar mesada 14. Los que la pensión se le causó en cualquier modalidad después de esa fecha, no hay nada que hacer. Vamos a indagar y se lo tendremos para la próxima semana a la señora Amparo Ruiz. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recordemos que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. Tenemos televidente en línea, amigo Benson. Bueno, vamos entonces con televidente en línea. Bueno, entonces queremos aprovechar televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me le va mi señora? Muy bien, gracias, doctor.
Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Estoy llamando de aquí de Cali, mi nombre es Rovira Cabrera. Doña Rovira Cabrera, de Cali, ¿su inquietud? Tengo una inquietud. Yo tengo en este momentico 54 años y soy cotizante de Colpensiones a través de Colombia Mayor, de la subsidiada. Sí, señora. Entonces, en este momentico, lo único que tengo, pues, son de lo que he cotizado, son 8 años de lo que he cotizado, y de lo que coticé antes, tengo 2 años que me aparecen y otros como del 95 hasta el 95, 96, y del 2002, 2003. Sí, y no señora. más, de ahí para allá yo he seguido cotizando en Colombia Mayor. ¿Cuántas semanas tiene en total cotizadas, doña Rovira? En este momentico yo calculo que son por ahí 600. 600 semanas. Sí, señora. ¿Y lleva recibiendo el subsidio a través del Fondo de Solidaridad Pensional cuántos años? 8 años. 8 años, es decir que usted tiene, por un lado, 400 semanas, que son las que le ha ayudado el Fondo de Solidaridad Pensional, y por otro lado tiene más o menos 200 que ha cotizado usted directamente como trabajadora. Sí, así es. Perfecto. ¿Y su pregunta cuál es, doña Rovira? Mi pregunta ¿es conveniente seguir cotizando sabiendo que ya me faltan nomás 3 años para cumplir la edad y yo sé que no voy a cumplir con la semana? ¿Su estado de salud cuál es, mi señora? En este momento, bien. Bien, goza de buena salud. Sí, señor. ¿Hasta cuánto tiempo estuvo usted cotizando? O sea, ¿a partir de qué fecha empezó a cotizar? Del 2012. ¿En Colombia Mayor? No, cuando empezó a cotizar usted como trabajadora. Como trabajadora desde el 1988, tengo al 88 y hasta el 89 nomás coticé. Luego me vinculé a otra empresa que me vinculé en el año 92, pero esas semanas no me aparecieron, me aparecen nomás del 95 y del 96. O sea, del 92 hasta el 95 no me aparecen esas semanas. Es decir, que usted tiene aproximadamente 200 semanas que fueron cotizadas antes de recibir el subsidio por Colombia Mayor. Yo tenía 266. 266. ¿Y no hay forma de usted poder recuperar o buscar esas semanas para llegar siquiera a 300 semanas? Pues lo que pasa es que la empresa ya no existe. La persona que, la hija de la dueña de la empresa, pues tiene contacto conmigo y dependiendo pues si de la voluntad de ella, me ayudaría si se pueden recuperar. Correcto, correcto. Entonces su pregunta es, ¿vale la pena o no seguir cotizando? Así es. Yo le voy a indicar, mi señora. Papel y lápiz. Vale. Lo primero que debemos de hacer, doña Rovira Cabrera, es tratar de ajustar esas 1.300 semanas. ¿Por qué le digo que ajuste esas 1.300 semanas antes del año 1994? ¿Por qué razón? Porque usted con la pensión de vejez es bastante difícil que logre obtener esa pensión, bastante difícil. ¿Por qué razón? Usted dice, tengo 8 años que me ha dado el Fondo de Solidaridad Pensional, 8 años. En total le pueden ayudar hasta 15 años, es decir que le faltan 7 años. 7 años equivalen a 350 semanas aproximadamente, póngale 358 semanas aproximadamente. Para sumarse las 600 que tiene, entonces usted va a tener 958 semanas. Va a quedar debiéndole semanas, le van a quedar faltando más de 300 semanas. Más de 300 semanas le van a quedar faltando. Resulta que usted con esas semanas no va a ser posible que usted se pensione. No va a ser posible. ¿Por qué razón? Necesita 1.300. Y si usted quiere cotizar o seguir cotizando con tarifa full, es decir, bajo un salario mínimo, tendría que cotizar el equivalente hoy a 140.448 pesos, más el aporte a salud que es del 12.5% como trabajador independiente. Es decir, usted en total debería disponer de más de 250.000 pesitos, 255.000 pesitos aproximadamente, porque no puede usted cotizar solamente a pensión como independiente, sino que también debe cotizar a salud, para hacer esa aclaración.
Una vez usted haga esto, doña Rovira, es decir, cumpla con ese tiempo, tiene 54 años, en 7 años más usted estaría ya por encima de los 60, estaríamos hablando de 61 añitos, ¿sí? 61 añitos, dentro de 7 años, tiene 54 y no le va a alcanzar esas semanas. En el caso hipotético que usted se gane la lotería, se gane el baloto, casi hipotético, si usted siguiera cotizando en Colpensiones, le faltarían esos 7 años, es decir que la pensión usted la estaría obteniendo por ahí a los 68 años. La expectativa de vida permite decirle que usted pueda, digamos, durar 80, 90, 100, 150 años, nadie sabe cuánto, ojalá Dios le dé muchos años de vida. Pero igual, bajémonos al plano de la realidad. Si usted no tiene cómo cotizar después de haber cumplido los 15 años recibiendo la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, que se le cumplen 7 años, y cuando se le cumplan esos 7 años le van a faltar todavía 350 semanas más, o sea, tampoco va a poder, ahí va a haber un problema. Entonces no tiene caso seguir pensando en una pensión de vejez. Sin embargo, cuando uno se afilia al sistema, uno no solamente piensa en la pensión de vejez, porque la pensión puede ser de vejez, puede ser de invalidez, que también hay que contemplarlo, o puede ser una pensión de sobreviviente. En cualquiera de esas 3 modalidades le sirven las semanas que usted esté cotizando. Si es desde ese punto de vista, desde ya imploro para que Dios le dé mucha salud. Pero si por alguna circunstancia usted tiene una enfermedad, un accidente que la incapacite y le pierda capacidad laboral en un 50%, usted tendría ese seguro con esas semanitas que está cotizando. Ahora bien, ¿por qué le preguntaba que si era posible ajustar las 300 semanas? Porque si usted ajusta esas 300 semanas antes del año 1994, usted va a tener un seguro de vida que le va a garantizar una pensión a usted por invalidez o una pensión de sobreviviente para sus deudos o beneficiarios. Ojalá no llegue ninguno de esos dos, porque sería o significaría entrar en desgracia. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto hoy el artículo 39 de la ley 100 exige 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, no podemos negarnos que hoy ha cogido mucha fuerza lo que es el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa, y esta se aplica a aquellas personas que a 1 de abril del año 1994 tenían 300 semanas cotizadas al Seguro Social. Y en consecuencia, si tienen alguna desgracia, que se invalidan con pérdida de capacidad laboral del 50 o más, o si llegan a fallecer y tienen beneficiarios, la pensión estaría entregándosele como de sobreviviente a esos beneficiarios o a esa persona si pierde capacidad laboral en un 50 o más por ciento. En estos términos, entonces, habría que sopesar. Muy importante que usted nos arrime la historia laboral a nuestra oficina, miramos la opción de poder recuperar esas semanas y ya yo le diría qué hacer al respecto y más bien ahorrarse esos 35,000 pesos en alguna cuenta o hacer el esfuerzo de ahorrar un poquito más. Y estoy seguro que usted puede tener más rendimiento ahorrando esa plata en algún lado que entregándosela a Colpensiones, porque como usted lo observó al comienzo del programa, que nos llamó el señor Darío Urrea desde Jamundí, recibieron una ayuda durante muchos años a través del Fondo de Solidaridad Pensional, no les alcanzó para obtener la pensión y luego los trasladan a los beneficios económicos periódicos, que sería bueno que todos los que estén en una situación similar, incluyéndose a usted, doña Rovira Cabrera, al señor Darío Urrea y esposa, vayan a Colpensiones y les dicen si debo retirar esto a través de la figura de indemnización sustitutiva de la pensión, ¿a cuánto asciende? Entiéndese que la indemnización sustitutiva de la pensión solamente se entrega a las personas cuando han cumplido la edad mínima, 57 años las mujeres, 62 años los hombres, y siempre y cuando
no tengan el número de semanas suficientes para obtener una pensión. Y lo digo porque en el caso de doña Rovira tiene 54 añitos y aún le quedan 3 años más. La historia laboral, doña Rovira, direcciones y teléfonos en la oficina nuestra, allí en pantalla. Nos llama, agendamos cita, analizamos su historia laboral y le decimos cuál es el camino más expedito a seguir y si debe o no seguir haciendo aportes bajo esta figura del Fondo de Solidaridad Pensional que hoy administra Fido Agraria. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Creo que alcanzamos, Edinson, a tener otro televidente. Bueno, el tiempo se nos acaba. Creo que estamos muy endeudados con nuestros televidentes porque les hemos prometido algunos temas por aquí y no ha sido posible porque la prioridad es poder atender a cada uno de esos televidentes allí en el acto, en vivo y en directo, con las preguntas que nos hacen. Pero tengo un tema hace bastante rato que quiero desarrollarles, como es la transición. Va a tocar grabarlo y presentarlo sin preguntas en el transcurso de la próxima semana. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga por comunicarse con nosotros. Que tengan una muy pero muy feliz tarde y un fuerte abrazo. Tablero Jurídico se termina por el día de hoy, pero el próximo lunes, Dios mediante, estaremos con ustedes allí en su pantalla. Nuestras direcciones electrónicas, no se olviden que pueden bajarlo a través de YouTube, por Tablero Jurídico o también por Canal C, buscándolo a través de las redes sociales, por Canal C. O por, se llama, esta nueva presentación, Edinson, se llama Colombia, ¿nos recuerda, Edinson Yantén, la dirección? www.colombia.com. Ahí está el símbolo del Canal C y ahí encuentran el programa en vivo y en directo. Gracias a todos por comunicarse con nosotros. Los invitamos entonces para el lunes próximo en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.